Muy buenas tardes para todas y para todos. Quiero empezar esta intervención agradeciendo especialmente a los organizadores, organizadoras de esta magnífica conferencia, al profesor Víctor Gutiérrez Castillo, también al profesor Carlos Soria de la Universidad de Jaén. Mi intervención en esta ponencia va a ser sobre emergencia climática y protección de la naturaleza en América Latina. Este es un tema en el que venimos trabajando hace algún tiempo con un grupo de investigadores de un proyecto de investigación que se llama Comunidades de Práctica y Producción de Conocimiento en Derechos Humanos en América Latina en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado al Derecho Internacional en Heidelberg. Y en este caso voy a hacer algunas consideraciones acerca de la conexión que existe entre la emergencia climática y la protección de la naturaleza en América Latina desde el punto de vista jurídico. Entonces, comenzamos. Creo que ya será por ustedes muy conocido y hay muchas ponencias en este congreso que hablan al respecto, la conexión entre o la diferencia entre el Holoceno y el Antropoceno. Esto hace sobre todo la diferencia o el vínculo entre la afectación de la temperatura media del planeta em, respecto de la actividad de, el ser humano. Hay una conexión directa entre el comienzo de las grandes civilizaciones europeas o sobre todo el comienzo a partir de el impacto de la revolución industrial, del comienzo del capitalismo, con el aumento de la temperatura. Y esto era un proceso que antes no existía, un poco para contextualizar la discusión que luego daré acerca de la producción de la naturaleza. Vemos que durante todo ese tiempo del Holoceno, es decir, durante todo el tiempo en que hubo una presencia humana en el planeta, la temperatura se mantuvo constante, en torno a más o menos a los 0 grados, lo que permite o ha permitido el desarrollo normal de la vida. Pero vemos que luego del Holoceno pasamos a la etapa del Antropoceno. El Antropoceno, aquí, como decía, a partir sobre todo de la revolución industrial y del comienzo del capitalismo, sobre todo intensificado a partir de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la temperatura de la Tierra aumenta al ritmo o como consecuencia de el aumento de los gases de efecto invernadero, sobre todo del dióxido de carbono y del metano, que han subido, sobre todo en los últimos 50 años, unos límites que, como todos saben, ya no son eh, nada saludables, sobre todo también por lo menos, por supuesto, para las personas, para los seres humanos, pero más que nada para la naturaleza y para el resto de los seres que habitamos este planeta. Esto es lo que se conoce como la gran aceleración, es decir, en los últimos años la aceleración en la temperatura de la Tierra y la afectación antropocéntrica de los ecosistemas ha ido en una clara y un exponencial aumento. Vemos aquí, por ejemplo, los indicadores socioeconómicos mundiales, la población, el Producto Bruto Interno, la inversión eh, directa, extranjera, el crecimiento de la población en los grandes centros urbanos, el uso de la energía, el consumo de los fertilizantes. Todos estos indicadores van en aumento, sobre todo, como decía, en los últimos 50 años, eh, y esto va ligado a, bueno, el uso de agua, el turismo también, el transporte, las telecomunicaciones. Estos indicadores van ligados a el aumento de las emisiones antropocéntricas, el aumento de las emisiones de dióxido de carbono, de óxido nitroso, de metano, de la afectación sobre el ozono y lo que más
nos interesa para los fines de lo que vamos a discutir jurídicamente en esta ponencia, la temperatura de la Tierra y la acidificación de los océanos. Sobre todo a partir de mediados de los 90 y sobre todo eh, fines o comienzos de los 2000, esto ha sido exponencial o ha ido exponencialmente en aumento. Y aquí tenemos también bueno, otros gráficos que nos ilustran en cuanto a la pérdida de masa forestal tropical, el uso de la tierra para agricultura, etcétera, cómo también ha ido en aumento y ha ido afectando los distintos ecosistemas. Este es un gráfico que muestra, bueno, en la magnitud en el eje de las X, los distintos años, y en el eje de las Y, el cambio en la temperatura relativa de la Tierra, y vemos cómo lo que mencionaba recién, cómo en los últimos años el aumento de la temperatura media de la Tierra inducida por las actividades antropocéntricas. Esto ha generado, como ustedes bien saben, una preocupación muy grande de los órganos de gobernanza internacional y, por supuesto, una preocupación jurídica en cómo hacemos para poder lidiar con esta gran problemática, una de las problemáticas más acuciantes que tenemos en los últimos años. Esto, como decía, ha generado una afectación muy profunda en lo que eh, la literatura especializada llama los elementos terrestres que hacen de la vida en el planeta o que sí, hacen posible la vida en el planeta, vida en el sentido amplio, no solo en un sentido antropocéntrico, y cómo esos equilibrios terrestres se han ido eh, modificando y están en clara emergencia. Tenemos los glaciares, la Amazonía, la vegetación y los equilibrios de las lluvias en África, el hielo ártico, el hielo antártico, etc. Es decir, todo esto que proviene de la ciencia, es decir, todo esto que la ciencia y las investigaciones científicas de información comprobada y chequeada por la ciencia, nos demuestra que hay un cambio, hay un movimiento desde la situación de cambio climático a la emergencia climática, donde ya no hablamos o si bien hablamos de cambio climático, pero ya no estamos en una situación de cambio climático, sino estamos en una situación de emergencia climática, o lo que también denominan Naciones Unidas como la triple emergencia planetaria, incidida o potenciada por el cambio en la temperatura media de la Tierra. Y lo cierto es que los intentos que ha habido hasta el momento de modificar, de morigerar, mitigar esos impactos, no han podido lograrse todavía. Entonces, ¿por qué hablar de emergencia climática y no ya de cambio climático? El concepto de emergencia climática, más allá de las variaciones de los patrones del clima que ha habido a lo largo de toda esta, del tiempo, de toda esta evolución que veíamos antes, aquí ya enfatizamos en la urgencia, en la gravedad de la situación climática actual. Y además enfatiza en que esta emergencia climática se produce no tanto ya eh, por patrones normales de la naturaleza, sino por una incidencia directa, un impacto directo de la acción o de las acciones del ser humano sobre la Tierra. Y esto se traduce en una urgencia. Ya no tenemos más tiempo que perder, tenemos que adoptar medidas concretas para mitigar y para adaptar la situación de los distintos ecosistemas y para que pueda prevalecer la vida en el planeta. Y de nuevo, no solo la vida humana, sino también la vida de todas las especies animales, pero también vegetales que conviven en el planeta. Es decir, esta situación de emergencia climática no es algo abstracto, algo a largo plazo, algo que no es urgente, sino que es algo que ya está aquí, que es urgente, que es inminente y que
requiere acciones, acciones que son inmediatas, acciones que son radicales y que tienen que adaptarse ya. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, mi contribución aquí es sobre todo desde una contribución jurídica, una contribución que se enmarca en el constitucionalismo transformador latinoamericano, es decir, cómo desde el lenguaje de los derechos humanos, cómo de las contribuciones eh, latinoamericanas al derecho internacional y a los derechos humanos, podemos pensar una clave en clave de emergencia climática para lidiar con esta situación. Esto es algo que tiene una larga trayectoria en el sistema. Yo me voy a concentrar sobre todo en los aportes desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no quería dejar de destacar aquí en esta ponencia las aportaciones que también ha habido desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo desde la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y con esta resolución que ha marcado un puntapié muy importante, un hito en el lenguaje de la emergencia climática y las obligaciones de los estados en materia de emergencia climática y derechos humanos, que fue la resolución 3 del año 2021 que impulsó la anterior relatora de la Redesca, Soledad García Muñoz, y que fue pionera para que luego la Corte Interamericana tome este lenguaje en su jurisprudencia. Y cuando hablamos de derechos humanos, yo pongo un poco en entredicho ya de hablar de derechos solo humanos, porque como vamos a ver luego, los derechos de la naturaleza hoy están en un ascenso, en un reconocimiento muy, muy amplio y muy actual, sobre todo con la última opinión consultiva que se notificó hace escasos 2 días de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática de derechos humanos. Hablar de emergencia climática vincula con hablar de derechos y derechos en sentido amplio porque hay un vínculo sociológico, un vínculo jurídico y un vínculo político. Cuando hablo de vínculo sociológico me refiero a que hay derechos de las personas y también de la naturaleza que tienen un vínculo indiscutible con la emergencia climática. Esa emergencia climática provocada por la acción de los seres humanos, pero que tiene una implicación también y más importante aún en la naturaleza. Nosotros, como voy a hablar ahora en un momento sobre los paradigmas de antropocentrismo y de ecocentrismo, nosotros como seres humanos formamos parte de la naturaleza. Somos un elemento más de la naturaleza. Más allá de que durante muchos años, e incluso en algunos discursos también actuales, pareciera ser como que el ser humano está en el centro, ¿no? Que es el esquema o la clave antropocéntrica. Pues bien, vamos cada vez más pasando a un esquema ecocéntrico donde el vínculo sociológico que existe entre naturaleza y seres humanos se va desdibujando más o cada vez más para hablar yo allá hoy de naturaleza y los seres humanos, los Homo sapiens sapiens, como una especie más dentro de ese ecosistema natural. Hay un vínculo jurídico, por supuesto, porque el derecho tiene una función aquí. Y de hecho también les invito a que puedan ver la otra ponencia que está en este mismo simposio, donde con mi colega Sergio Díaz Botero intentamos dar una respuesta también a cuál es la función del derecho internacional en la emergencia climática. Y en la protección de la naturaleza hay eh, una función y un objetivo, un llamamiento muy importante del derecho, porque el derecho también tiene aquí herramientas que ofrecer para las regulaciones y para la protección de la naturaleza. Y luego hay un vínculo político, sobre todo porque en la política y en las políticas públicas es donde está la clave del hacer, está en la clave de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para proteger la naturaleza. ¿Y cuál ha sido la respuesta latinoamericana? Vemos que el litigio climático o la litigación climática a lo largo de los años, sobre todo a partir del año 2015, ha ido en claro aumento. Este gráfico tenemos hasta el año 2021, pero
Si sumáramos también los próximos años, desde el 21 hasta el finales de 2024, veremos exponencialmente crecer año a año la litigación climática. Y gran parte de esta litigación climática viene de América Latina. Eh, Hacia el año 2023 se presentaron 2.341 demandas por cuestiones ambientales en 51 países. 80% de estas demandas se presentaron ante tribunales nacionales, apenas un 20% en tribunales internacionales, más allá de que los tribunales internacionales, como vamos a ver ahora, tienen mucho que decir. De este porcentaje, el 34% en Europa y el 18% en Latinoamérica y el Caribe. Pero más allá de este porcentaje, que cuantitativamente es menor que Europa, pero mayor que otras regiones como Norteamérica, África, Asia, Pacífico, eh, desde el punto de vista cualitativo, Latinoamérica tiene mucho que decir respecto de la protección de la naturaleza y la mitigación y adaptación respecto a la emergencia climática. Para ser muy esquemáticos, en el sistema interamericano ha habido una evolución desde la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales vinculados con las comunidades indígenas, y luego un enfoque ecocéntrico, que yo he llamado ecocéntrico imperfecto, para luego dar paso a la etapa que yo creo hoy, una tercera etapa que estamos viviendo, que es un enfoque ecocéntrico perfecto, mucho más desarrollado y vinculado sobre todo con la emergencia climática. Entonces, en los minutos que me quedan, voy a vincular y voy a hacer rápidamente esta evolución de la protección de la naturaleza en el sistema interamericano. Y comenzamos más o menos por allá por el año 2005 con los casos de comunidades indígenas. Uno de los casos emblemáticos, el caso de Yaquiaxia contra Paraguay, enmarcó el derecho a un medio ambiente sano en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, es decir, que las comunidades indígenas, por su conexión con la tierra, debían tener una protección especial como un grupo en situación de vulnerabilidad por ese vínculo de sus territorios ancestrales con los recursos naturales. Aquí la Corte todavía está en un desarrollo incipiente, inicial, todavía no habla de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque hay un tímido vínculo con este tipo de derechos. Todavía no hablamos de justiciabilidad o de exigibilidad directa, sino que aquí hablamos de propiedad comunal. Igual que en el caso Yaquiaxa ocurrió en otros casos, como en el caso Salamanca contra Surinam del año 2007, donde el vínculo entre la necesidad de proteger el medio ambiente y los recursos naturales, todavía hablamos aquí de recursos naturales, está supeditada al uso y goce de las tierras y de las comunidades ancestrales. Y aquí empiezan a hablar un poco acerca del impacto del desarrollo económico de las empresas, por ejemplo, en este caso, de empresas madereras, respecto del medio ambiente, pero supeditado al uso y goce de la propiedad comunal. Luego, en otros casos, como Quichua de Sarayaku, se empiezan a incorporar otros elementos, como son los estudios de impacto ambiental, ciertamente elementos muy importantes para la construcción del derecho a un medio ambiente sano, pero todavía no hay una profundización en el derecho humano a un medio ambiente sano como un derecho autónomo. No hay obligaciones concretas de los estados, sino que todavía se está construyendo. Hacia el año 2012, o sea, más o menos hace un poquito más de una década, el sistema interamericano, bueno, sobre todo la Corte Interamericana en su jurisprudencia, va construyendo lentamente y a partir de la jurisprudencia de las comunidades indígenas la protección medioambiental, pero todavía anclado en un esquema, a mi juicio, antropocéntrico. Porque si bien hablamos de comunidades autónomas y si bien hay una conexión entre las comunidades autónomas y la naturaleza, todavía el esquema de protección, la clave de protección va a ser antropocéntrica. Comunidades indígenas, personas, y porque protegemos a esas personas tenemos que proteger la naturaleza. Luego, también en otros casos, como Caliña y Locono contra Surinam, ya hay una vinculación un poquito más estrecha entre la participación de las comunidades en la protección de la naturaleza. Es decir, hay un enfoque
de abajo hacia arriba en la protección de la naturaleza, un enfoque que es bottom-up y que empieza a considerar otros aspectos de la protección de la naturaleza, es decir, los saberes ancestrales, esa conexión ancestral que existe entre los pueblos indígenas y tribales, o comunidades indígenas y tribales. La Corte va viendo que hay un aspecto que vale la pena tener en cuenta y que no es solo antropocéntrico, sino que comienza tímidamente a verse un esquema ecocéntrico. Y llegamos aquí a una segunda etapa donde el derecho a un medio ambiente sano es un derecho autónomo y justiciable. Y esto llega sobre todo a partir de la opinión consultiva 23/2017, una opinión consultiva solicitada por Colombia, y que fue realmente hito en ese momento, que hoy, bueno, de alguna manera ya fue superada en esa interpretación evolutiva por la última opinión consultiva, la 32, que como decía se notificó hace unos escasos días, pero que marcó un hito. Para no extenderme demasiado en esto, en la opinión consultiva 23 reconoce el derecho a un medio ambiente sano como un derecho autónomo y justiciable por vía del artículo 26, es decir, como un derecho económico, social, cultural y ambiental. Y adopta un enfoque ecocéntrico de protección del medio ambiente. Es decir, la protección del medio ambiente, lo que dice la Corte aquí no es solo para los seres humanos, no es solo pensado en el enfoque ecocéntrico, sino también antropocéntrico, sino también tiene un enfoque distinto y es un enfoque ecocéntrico. Es un enfoque que protege la naturaleza, no ya como eh, como supeditada a la protección de los seres humanos, como vamos a ver ahora en una cita que he traído aquí, sino por la naturaleza misma. Y aquí no habla de emergencia climática, sino que habla de cambio climático. Por eso yo aquí digo que todavía es un enfoque ecocéntrico imperfecto que luego va a tener su cambio en el enfoque ecocéntrico de los últimos casos de la Corte y sobre todo en la opinión consultiva. Como ven, aquí dice que el derecho a un medio ambiente sano, a diferencia de otros derechos, como, eh, como derecho se protege como interés jurídico en sí mismo, pero también se protege eh, con otro enfoque que es el enfoque ecocéntrico. Es decir, que no se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente por su conexión o utilidad para el ser humano, sino o por la degradación, los efectos que puede tener respecto de las personas, sino ya como un bien jurídico en sí mismo, la naturaleza. Pero todavía no reconoce aquí, por eso yo digo que es imperfecto, el derecho, la personalidad jurídica de la naturaleza, algo que de una manera muy importante va a reconocer la opinión consultiva 32. Es decir, aquí abre la puerta a conocer la personalidad jurídica de la naturaleza, abre la puerta a reconocer o a considerarla como sujeto de derecho, pero todavía no va a tener eh, esa doctrina convencional. Esto se desarrolla, bueno, no tengo tiempo de desarrollarlo aquí, pero esto se basa, o el desarrollo de la Corte se basa sobre todo en el desarrollo del constitucionalismo latinoamericano, en constituciones como Ecuador, Bolivia, y en las doctrinas constitucionales que han tenido tribunales constitucionales en Colombia, Ecuador, y también en menor medida en el derecho comparado, como en los desarrollos de la Corte Constitucional de la India, sobre el enfoque ecocéntrico de protección de la naturaleza, lo cual es algo, como les decía, eh, muy importante y muy eh, innovador. El caso de comunidades indígenas miembros de la Asociación La Cajonat contra Argentina del año 2020 también es muy importante porque reconoce por primera vez en la vía contenciosa la justiciabilidad del derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo en el marco del artículo 26. Es decir, que hay una exigibilidad inmediata para los estados de cumplir con ciertos parámetros o estándares de protección de la naturaleza y de exigibilidad inmediata de esos derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Derecho a la alimentación, derecho a la protección de la salud, derecho al agua, derecho a una vida cultural en el contexto de un medio ambiente sano. Y esto la Corte va un paso más allá respecto a lo que había dicho en la opinión consultiva y ya en un caso contencioso, es decir, en un caso que es directamente exigible
a un estado en concreto, pero también al resto de los estados por medio del control de convencionalidad, la Corte establece unos estándares muy concretos para la protección de la naturaleza. Luego da un paso más allá en el caso La Oroya, contra Perú, donde condena a este Estado por la violación del derecho a un medio ambiente sano, por el derecho a la vida y la integridad personal y el derecho a la salud, por su obligación, por la obligación del Estado de no prevenir el daño medioambiental y no proteger a las víctimas de este terrible eh, desarrollo minero que durante eh, más de bueno, casi 50 años se llevó adelante en La Oroya con las tremendas consecuencias medioambientales que tuvo. Y aquí la Corte menciona la emergencia climática, cita el informe de la Redesca, construye o empieza a construir un derecho a un clima seguro, pero todavía eh, esta construcción del vínculo entre ecocentrismo y emergencia climática no llega a su máximo esplendor. Todavía está desarrollándose y llega eh, a dar unos pasos muy importantes, como por ejemplo las obligaciones de las empresas por daños ambientales, cita los principios rectores de Naciones Unidas, el deber del Estado de prevenir violaciones de derechos humanos, tanto por empresas públicas y privadas, vincula también el acuerdo de Escazú, tanto en lo que hace a transparencia, en información ambiental, como también en participación eh, pública y política. Habla de generaciones futuras, pero como les decía, todavía aquí no vincula de una manera más ecocéntrica, si quiere, o un ecocentrismo más perfeccionado, el vínculo entre la naturaleza y la protección de la naturaleza como sujeto de derechos. Eso va a llegar recién a partir de la solicitud de la opinión consultiva 32 sobre emergencia climática, solicitada por Chile y por Colombia, que tuvo un proceso, no me voy a extender mucho en esto, pero tuvo un proceso magnífico, tuvo eh, unos amicus curiae escritos presentados por 9 estados, por 4 órganos de la OEA, por 14 organizaciones internacionales, por 10 organismos estatales, por 80 ONGs, 12 ONGs y academias, 71 instituciones académicas, 45 personas a título individual. Y tuvo una serie de discusiones en distintas ciudades de Latinoamérica, de debates que nutrieron sin duda la Corte para la opinión consultiva que acaba de notificar. Hubo 2 audiencias públicas en 3 ciudades latinoamericanas, en Barbados, en Brasilia y en Manaus, esto fue durante el año 2024, con una serie de comunidades de práctica que presentaron una gran cantidad de argumentos y muy innovadores a la Corte y que finalmente la Corte recepta en la opinión consultiva 32/2025 que emitió esta semana, hace un par de días, en su sede de Costa Rica. La Corte notifica esta opinión consultiva, que esta opinión consultiva les invito a que puedan ver en un sitio, micrositio, un apartado específico de la página web de la Corte Interamericana, que ha dedicado esta opinión consultiva por la importancia mayúscula que tiene. Algunas de las innovaciones que tiene la opinión consultiva reconoce un enfoque ecocéntrico perfecto, es decir, que reconoce la personalidad jurídica de la naturaleza como sujeto de protección y que los estados tienen obligaciones de respeto, de garantía y de cumplimiento respecto de eh, y de prevención respecto de la emergencia climática y la protección de la naturaleza que no están ya en el ámbito de obligaciones de medios, como se hablaba en otro momento, sino obligaciones de resultados. Tiene que haber una agenda de cooperación internacional, de mitigación y de adaptación, y los estados tienen que comprometerse con esas políticas públicas. Reconoce también el derecho a un clima sano, algo que había mencionado recién,
había mencionado antes la Corte, pero todavía no había declarado como un derecho autónomo. La Corte se sale de hablar de recursos naturales, sino que, como decía, es la protección de la naturaleza por la naturaleza misma, y eh, también habla de el derecho a un ambiente sano. Aquí ya se saca el lenguaje antropocéntrico de lo del medio, se saca el lenguaje de los recursos y se pasa a una clave más perfecta en lo que hace al ecocentrismo. Y esto también es muy importante en esta opinión consultiva y, como les decía, invito a que puedan ver más detalles sobre esta opinión consultiva, que es muy larga, tiene casi 240 páginas, pero la Corte ha, eh, ha puesto a disposición de todas las personas que puedan acceder a un resumen de menos de 20 páginas con los puntos más importantes de la opinión consultiva. Reflexiones finales. Los modelos clásicos de derecho internacional de los derechos humanos, a mi juicio, han quedado un poco desactualizados para pensar la emergencia climática y necesitamos nuevos marcos conceptuales. En este sentido, el constitucionalismo transformador y los enfoques que estamos pensando desde el proyecto de comunidades de práctica y el proyecto de constitucionalismo transformador latinoamericano creo que pueden contribuir a los debates sobre cómo mitigar y adaptar los efectos de la emergencia climática. Los estudios empíricos son muy importantes, sobre todo el impacto que tienen las comunidades de práctica de abajo hacia arriba eh, para poder lidiar con la emergencia climática y cómo proteger a la naturaleza, y también cómo pensar en clave extraterritorial, es decir, no pensar solo en clave de mi estado o de mi territorio, sino también en pensar en clave transfronteriza, transnacional, que es fundamental, imprescindible cuando hablamos de emergencia climática y protección de derechos. Y por último, que pensar, reflexionar sobre qué podemos aportar desde América Latina en cuanto al litigio climático y los estándares internacionales, desde América Latina, pero también de otros países del sur global. Y creo que en mi presentación he dado algunos lineamientos de lo que Latinoamérica tiene para ofrecer, y tiene mucho para ofrecer, y en lo que desde la academia o desde la clave académica podemos seguir reflexionando y aportando marcos conceptuales innovadores para actuar. Actuar, y una actuación que, como decía al comienzo, y como ha dicho la ciencia, no puede esperar más. La urgencia en esto es un factor clave. El factor tiempo no es algo de lo que dispongamos, o sea, no tenemos demasiado tiempo, tenemos que actuar urgentemente y, por lo tanto, las discusiones son importantes, pero las discusiones tienen que pasar a acción, y sobre todo la acción por parte de los estados tiene que pasar a políticas públicas concretas que ayuden a lidiar con la emergencia climática. Eh, Llegamos al final, muchísimas gracias por su atención. Ahí tienen la información de contacto que también tienen más abajo en la información escrita de la ponencia, así que quedo a disposición de todas y todos ustedes por las preguntas que pudiera haber respecto de mi ponencia. Muchísimas gracias, y entonces hablamos luego en el chat de esta ponencia. Un saludo.